Parece que los empresarios o las personas de éxito, me da igual que sean empresarios que no sean, parece que sean de otra galaxia y muchas veces tienen cosas distintas, ¿vale? Pero al final son personas de carne y hueso, ¿vale? Y con muchas personas que me he cruzado en la vida, al final son personas, tienen sentimientos, unos más, otros menos, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero yo el otro día me preparaba un poquito esta parte más humana, porque la parte más empresarial como que te la sabes de memoria, ¿no? Pero preparando un poco esta parte más humana que he podido parar, yo he conocido gente que son superdotados, gente súper exitosa y un poco fuera de lo normal. Es decir, esa gente tiene cosas distintas a las demás, pero yo soy una persona normal. Yo, haciendo un poco de balance, es decir, yo estudié en un colegio concertado en Valencia, estudié en un instituto público, donde hacíamos bastantes trastadas, y no tuve la oportunidad ni de estudiar la carrera en Valencia, ni fuera de España, ni incluso me tocó aprender inglés cuando empecé a trabajar con 22 años. Quiero decir, esa mirada para empezar yo creo que es importante, ya que tenemos un ratito, es importante de compartir, porque si lo importante a veces no es estudiar en escuelas de negocio muy avanzadas, entonces habrá otros factores que podrán salir hoy que te dan a tener ese gen de emprendimiento o de aventura. Parece que hay otras velocidades, pero yo no tenía esto, pero tampoco mi familia era empresaria. Mi padre, tuve la suerte de nacer en una empresa que mi padre fue un emprendedor empedernido y de éxito, ¿vale? Porque mi padre empezó a tener éxito más mayor, pero era un emprendedor que vino de Teruel para buscarse la vida con 14 años, porque en Teruel hacía mucho frío, no había futuro, se cansó de estar allí en un pueblo que no había ni televisión, y lo cuenta él, ¿no? Y entonces vino a Valencia a buscar oportunidad, y con ese espíritu de buscar, aprender, equivocarte y de un poco de pillaresca española, ¿no? Pues empezó a aprender. Entonces eso sí que ha marcado mucho. Hoy sin preparación es más difícil, hace 30 años o 50 no era estrictamente necesario, pero yo tuve la suerte de tener un padre que todavía vive, que es un emprendedor de éxito, que del que me pegué a él y estuve 27 años haciendo de un taller pequeñito líder mundial, donde he aprendido mucho a emprender, intraemprender, a gestionar y ahora volver a emprender. Y entonces, para resumir la respuesta, diría: a mí me gusta más emprender que gestionar, ¿vale? Pero me ha tocado gestionar 27 años una gran empresa que ahora pues ya es líder mundial, y ahora vuelvo a emprender. Pero me gusta más emprender porque lo he vivido más del mentor, del líder que he tenido, que sí que ha tenido esa suerte. O sea, la suerte has estado cerca de gente que te ha impregnado cosas. Cuando llevamos un año y medio fuera de este negocio que hemos vendido ya y que ha sido líder mundial de gran éxito, y ahora volvemos a emprender. Pero es verdad que en esos 27 años también hemos hecho un ejercicio de intraemprendimiento muy fuerte, porque aunque parece que no has montado nada adicional, es verdad que nosotros el otro día hacía balance, ¿no? Porque después de 27 años no haces balance, solo haces cosas, luego paras y haces balance. Nosotros llegamos a emprender más de 30 proyectos de forma interna de diferente calado, ¿no? A nivel comercial, a nivel de fábricas en exterior, a nivel de innovación, a nivel de joint ventures, etc. Y ese ADN ha estado ahí. No lo identificas como un emprendimiento porque está bajo el mismo paraguas, pero son iniciativas de intraemprendimiento tan arriesgadas y tan complejas como se las hace fuera de él. Entonces ese ADN siempre está ahí, aunque es verdad que ahora cuando has salido y has tenido que reinventarte, pues es cuando sale en estado puro, ¿vale? Antes tenías que gestionar y seguir renovando las líneas de negocio. Y esa es la gran dificultad que tienen las empresas grandes, las corporates que llaman, ¿no? Porque el presupuesto es muy ajustado, no hay tiempo, no hay espacio, no hay personas ni hay presupuesto para emprender, porque hay que ir a acertar. Cuando no tienes nada que hacer, da igual mi padre cuando vino de Teruel o nosotros ahora que tenemos que reinventarnos, pues todo tu foco está en emprender. Es bueno, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos y hacerlo bien. O sea que el espíritu es el mismo y la dificultad es parecida. Nosotros llegamos a tener 1.500 personas en 7 países, con 10 fábricas. Por lo tanto, pones una camarita y ves a la gente, pero eso no sirve para
acercarte a las personas, sirve para controlar a las personas, son cosas distintas, ¿no? Entonces, el gran reto que nosotros teníamos, aparte de gestionar el crecimiento, que eso ya es difícil, es mantener ese espíritu fundacional, ¿no? Esos valores iniciales y esa cercanía a las personas. Y mi padre era extremadamente, y sigue siendo, cauteloso con esto, era más difícil. Y a mí me tocaba esforzarme mucho en eso. Y no era fácil porque las horas del día son las que son y era un esfuerzo adicional, aparte de hacer las cosas bien, crecer, sacar los resultados, estar con la gente. Entonces se desarrollaba una habilidad, una sensibilidad especial, pero no tenías tiempo para todo, tenías que elegir. Entonces eso hoy es más fácil, porque claro, con esa dificultad que tenía entonces, ahora que es todo más pequeño, las habilidades de estar cerca de la gente y cuidar a la gente, vamos, se quedan innatas, no tienes ni que pensarlo, ¿no? Pero es verdad que uno de los factores clave que tuvimos en Royor era la cercanía a las personas. Eso podríamos preguntar a los que aún están allí y se acordarían de todo eso, porque fue clave y diferente a cuando hay un proyecto más multinacional o de fondos de inversión, que también hoy hay muchos, donde hay otros valores, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un factor diferencial y de éxito que nosotros hemos sabido manejar. La primera fue que mi padre se sintiera cómodo en dar el paso a una empresa que no solo liderara él. Cuando digo liderar no es que no sea la cabeza visible, que el dueño siempre es la cabeza visible, sino que sea capaz de delegar de verdad. Cuando digo delegar de verdad no es hacer esto, haz lo otro, es me olvido, me voy y está en buenas manos. Eso es un proceso muy lento, es un proceso de confianza, es un proceso de demostrar que hace las cosas bien, es un proceso de cuando va mal, sobre todo porque cuando va bien, todo va bien. Cuando va mal lo hacer diferencial. Entonces, cuando él empezamos a construir un equipo profesional y empezó a ver que las cosas iban mejor, más rápido, y lo que no le gustaba a él funcionaba y lo que le gustaba a él, pues que lo hacía mejor, lo podía empujar más, ese es un primer momento difícil, porque las empresas en primera generación, la dificultad que tienen es el tamaño de la empresa va en función de lo que ese fundador es capaz de hacer. Hay unos que en su cabeza le caben más cosas, o más líos, o tienen más resiliencia, o tienen más capacidad de emprender, otros menos, pero tiene un límite. En el momento que ese límite lo traspasas, pues ya es por 2, por 3 o por 4, depende de tu equipo. Entonces, este fue un momento difícil y nosotros lo resolvimos bien, muy al principio de mi llegada, con lo cual tuvimos luego 20 años más para hacer más cosas. O sea que ese fue el primero, sin ese hubiera sido difícil seguir haciendo otras cosas. Luego, el crecimiento internacional para nosotros fue prioritario, ¿vale? Entonces, claro, el de crecer en un país como España a multiplicar a Europa o a multiplicar por el mundo, pues hace que el tamaño se multiplique. Entonces este es otro reto complicado. Este ya no es exclusivamente de personas, que también tienes que tener gente, ¿no? Sino es de profesionales, experimentados, gente en los lugares, etc. Este es un reto difícil porque la internacionalización todo el mundo la quiere y tan difícil de conseguir, que nosotros esto lo hicimos bien. Y bueno, pues este es un factor que a nosotros nos dio alas, ¿no? Y crecimiento y superación, ¿no? Formar un equipo potente y acertado es muy complicado. Ese podía ser uno de los errores o dificultades, o conformarte con poco, ¿no? Con este ya sabe mucho. Yo no quiero que, no sé, que hable 3 idiomas, con uno me vale, hombre, pues si habla 3, pues oye, a lo mejor necesitas en otro momento que hable otro, lo pongo como ejemplo, pero ir al máximo siempre en la forma de elegir personas, ¿no? Ese sería un buen ejemplo. Otro ejemplo de errores podría ser analizar poco las cosas, ¿vale? Claro, cuando el fundador no analiza nada, que va con olfato, pues no sé, tener un Excel bien hecho es mucho más de lo que tenías, pero eso es poco. Hoy que estamos analizando todas las inversiones y en el modelo de emprendimiento y de inversión que hay tan avanzado y de M&A y de inversiones, te das cuenta los informes que hacen, que son, no sé, pues casi de estudios de escuela de negocios. O sea, yo no tenía esa experiencia, pero cuando empezamos con la parte de los fondos y tal, claro, te mandaban unos documentos de 100 páginas, todos en inglés, unas fotos excelentes.
Y yo decía, madre mía, si solo para leerme esto necesito el fin de semana, porque entre semana no podía leérmelo, no tenía tiempo. Claro, te das cuenta que el análisis, el estudio de las cosas, lo cualitativo, lo cuantitativo, estresar los modelos, claro, hay que dedicar mucho tiempo a esto. Nosotros no hacíamos nada de eso. Entonces te das cuenta que conforme vas avanzando, el análisis y el estudio previo es hasta el punto de que había cosas que no hacíamos y nos habíamos gastado un dineral, ¿no? O sea, cuanta más análisis y estudio, pues posiblemente más acierto. Lógicamente el emprendedor y el empresario fundacional va de olfato, ¿vale? Pero bueno, entre una cosa y otra, el mix es lo perfecto. Entonces, analizar bien las cosas y mejor cada vez es más importante. Entonces, eso es otro buen aprendizaje. No hace falta hacer 100 hojas de un informe ni un Excel muy complicado, pero no ir de olfato ni sin contrastar las cosas. Y luego la última te diría, en la fase final hemos tenido muchos socios también, ¿no? Hoy en día también emprendemos con socios y los emprendedores muchas veces también necesitan socios, aunque sean capitalistas, industriales, socios que aportan gestión. Lo de los socios también es otro mundo complicado, que también, claro, que también tiene su metodología. Incluso yo la recomendación que hacía también es unos buenos abogados para hablar ahora que estamos bien, para que cuando luego no discutamos, ¿no? Discutamos al principio y no al final. Entonces, el emprendedor va al revés, va por ilusión, va por motivación, nos entendemos. Bueno, la vida de las empresas pues es como la vida de las personas, pues tiene su nacimiento, crecimiento, maduración, declive, sus momentos altos y bajos, y eso hay que cuidarlo bien. Entonces, buenos abogados, buena preparación de entenderse con los socios, o sea, también cuidar muy bien cómo es esos socios y luego informar, etcétera, etcétera. O sea, son tres cositas que creo que hemos ido aprendiendo que ayudan a hacer crecer la empresa más y mejorar el futuro. Ahí es donde aparecen los verdaderos líderes, porque los momentos difíciles es los que te hacen, si lo haces bien, más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, el líder arrastra, ilusiona y está con ellos. El gestor pues, y el directivo pues tiene que hacer eso, y por eso hay más directivos que líderes. Como se suele decir, los tiempos cambian y las tecnologías cambian, pero tropezamos siempre en la misma piedra, ¿no? Pasa con todo, no solo pasa en este sector, ¿no? Pero claro, ahí está lo que puedes evitar si lo sabes, y lo que puede acelerarte y diferenciarte de los demás, y el CI es un buen ejemplo de eso, ¿no? Como te puedes ayudar para no ir solo y no equivocarte. Entonces yo creo que, y lo veo ahora en esta faceta mucho más, porque me rodeo con mucha gente de este tipo, porque es mi nueva vida, ¿no? Y en el CIDER de hace mucho tiempo también, ¿no? O sea, la gente lo que más tiene es mucha ilusión, ¿no? El emprendedor tiene mucha ilusión, muchas ganas, mucha fuerza. Eso es el motor del emprendimiento, ¿no? Pero es la causa del mayor fracaso si se queda solo en eso. Entonces, yo eso lo sigo viendo, ¿no? Lo sigo viendo pues porque le faltan otras cosas. Y no pasa nada, al senior no le pasa eso. Ya no tiene la fuerza del otro, pero tiene todo lo demás. Aunque también le puede faltar algo más que hay que complementar. Pero yo creo que tiene exceso de emoción, exceso de ilusión y de proyecto, y defecto de todo lo demás, que de un buen análisis, de tener opiniones externas, de rodearse de gente que le puede ayudar, de recibir, en el CI lo hacemos, ¿no? Pero de recibir cobijo y protección y acompañamiento y dejarse escuchar. Eso sigue existiendo. Y cuando vas a sociedades avanzadas, nosotros con la Fundación LA, que también soy patrono, pues nos dedicamos a estas cosas para aprender, ¿no? Y intentar hacerlo aquí, ¿no? Para mí crear empresa es esa idea o proyecto, llevarlo a lo terrenal para que luego vuelva a cumplir el sueño que tenías, porque habrás cumplido esto, ¿no? Pero también la curiosidad, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo cosas que no sabía. Estoy conociendo gente extraordinaria que sabe de otras cosas más que yo. Estoy pudiendo entrar en retos y sectores que nunca me hubiera planteado ni por dónde se entra. Y entonces, claro, ese reto, esa ilusión y esa curiosidad te lleva a sitios que yo hace un año ni me imaginaba, con lo cual pues, estoy muy contento.